Era una noche calurosa en el centro de una selva densa, un lugar donde el silencio a menudo se sentía como un grito. Estábamos allí para realizar una misión de reconocimiento en un área que se había convertido en un punto caliente de actividad delictiva. El objetivo era identificar posiciones de fuego y posibles almacenes de armas. Pero desde el momento en que aterrizamos, una sensación de inquietud se apoderó de mí. El grupo se movía con la precisión habitual, pero había algo más en el aire. La selva parecía estar observándonos. Cada sombra parecía cobrar vida, y cada sonido era amplificado por el silencio que nos estaba rodeando. Mientras avanzábamos, noté que la fauna se había silenciado por completo. No había el canto de los pájaros ni el zumbido de los insectos, solo el crujido de nuestras botas sobre el suelo húmedo y el sonido de nuestras respiraciones entrecortadas. Al poco tiempo nos encontramos en un claro. Era un lugar extraño, como si la naturaleza misma hubiera decidido hacer una pausa. Los árboles formaban un círculo y en el centro había una pequeña fogata apagada. Las cenizas eran viejas y los restos de lo que parecían ser ofrendas estaban esparcidas por el suelo. Flores marchitas, pequeñas figuras de barro. Yo me sentí incómodo, como si estuviéramos interrumpiendo un ritual que no comprendíamos. El sargento Morales, un hombre con años de experiencia, se detuvo y miró a su alrededor. Algo aquí no está bien, murmuró, y en su voz había un tono de preocupación que rara vez escuchábamos. Decidimos inspeccionar el área, pero a medida que lo hacíamos, una sensación de opresión se instaló en nuestro pecho. Era como si el aire se volviera más denso. Mientras revisábamos el claro, comenzó a llover. Las primeras gotas eran tibias, pero pronto se convirtió en un torrente. Nos refugiamos bajo los árboles, pero la sensación de ser observados no desapareció. En medio de la tormenta escuché un susurro. Era un murmullo casi indistinguible, como si alguien estuviera hablando en un idioma que no podía comprender. Miré a mis compañeros, pero nadie parecía haberlo escuchado. La lluvia se intensificó y de repente el murmullo se convirtió en un grito desgarrador. Fue un sonido que atravesó la lluvia y el viento, un eco de desesperación que me hizo detenerme en seco. Mis compañeros se miraron entre sí, sus rostros reflejando la misma mezcla de confusión y miedo. ¿Qué fue eso?, preguntó el cabo López con su voz temblando. Decidimos que era mejor salir de ese claro. Mientras comenzábamos a retroceder, el grito se convirtió en un coro de voces, cada una más intensa que la anterior. Era como si el bosque estuviera vivo y las almas de aquellos que habían estado allí antes nos estuvieran llamando. La presión en el aire se volvía insoportable y sentía que algo se movía entre los árboles, aunque no podía distinguirlo. A medida que corríamos, mi mente se llenó de imágenes de lo que podría haber sido. Sabía que había habido combates en esa zona, historias de compañeros que no habían regresado. La selva había sido testigo de mucho sufrimiento, y en ese momento sentí que las historias cobraban vida, que las voces continuaron resonando en mi mente, mientras cada paso que daba me alejaba del claro y de lo que podría haber estado allí. Finalmente llegamos a un pequeño arroyo. El sonido del agua fluyendo era un alivio, y nos detuvimos a recuperar el aliento. El murmullo se había desvanecido, pero la sensación de inquietud permanecía. Nos reunimos en un círculo tratando de procesar lo que acababa de suceder. Nadie quería hablar, pero todos estábamos en la misma sintonía. Algo extraño había ocurrido. A medida que regresábamos al campamento, pensábamos en lo que esa experiencia nos había dejado.
Habíamos completado nuestra misión, pero la carga de lo que habíamos sentido en esa selva es algo que nos acompaña aún hoy en día. Mi nombre es Carlos y en algún momento formé parte de los murciélagos, aquel grupo de élite de las fuerzas especiales. Quiero contarles algo que nos sucedió en una de nuestras misiones. Aquel día habíamos sido enviados a una misión de reconocimiento en una región montañosa. Se rumoreaba que un grupo enemigo había establecido un campamento. La tensión era palpable. Cada crujido de ramas o susurro del viento nos mantenía en alerta. La adrenalina corría por nuestras venas mientras nos movíamos con sigilo, preparados para cualquier eventualidad. Al llegar a la base de una montaña, el ambiente se tornó inquietante. No era solo el silencio que nos rodeaba, sino una sensación extraña, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. Decidimos instalar un punto de observación, y mientras mis compañeros se ocupaban de los equipos, me encontré perdido en mis pensamientos, sintiendo que algo no estaba bien. Al mirar hacia el horizonte, vi lo que parecía ser una figura en la lejanía. Era difícil de distinguir, pero tenía una forma humana. Al instante avisé a mis compañeros y todos nos pusimos en alerta. Miramos hacia el lugar donde había visto la figura, pero no había nada, solo la oscura silueta de las montañas contra el cielo estrellado. Pensé que tal vez era mi mente jugándome una mala pasada. El cansancio y la tensión acumulada podían estar afectando mi percepción. Mientras continuábamos con la misión, empezamos a escuchar ruidos extraños. No eran los típicos sonidos de la naturaleza, sino algo más inquietante. Era un murmullo, como si alguien estuviera hablando en un idioma desconocido. Nos miramos, compartiendo miradas de confusión y desasosiego, y fue así como decidimos investigar el origen del sonido. Nos dirigimos hacia una zona más boscosa, donde los árboles creaban una especie de túnel natural. A medida que avanzábamos, el murmullo se intensificó y el aire se volvió más frío. Era como si la naturaleza misma se hubiera detenido para escuchar. Al llegar a un claro nos encontramos con un antiguo asentamiento abandonado. Las ruinas de lo que una vez fue un campamento parecían estar cubiertas de una extraña energía. En el centro del claro había una fogata apagada y alrededor había marcas en el suelo, como si hubieran sido hechas por algo pesado. La sensación de ser observados era abrumadora. Mis compañeros comenzaron a mostrar signos de inquietud. Algunos murmuraban sobre la extraña atmósfera que nos rodeaba. Decidimos inspeccionar el área, pero era difícil concentrarse. Las voces continuaban, y aunque intenté ignorarlas, estaban ahí, resonando en mi cabeza. Mientras explorábamos, uno de mis compañeros se detuvo abruptamente. ¿Lo escuchan?, preguntó, con su voz temblando. Nos quedamos en silencio, y efectivamente, los murmullos se habían convertido en gritos apagados. Eran ecos de dolor, de desesperación, como si las almas de los que habían estado allí todavía estuvieran atrapadas en ese lugar. Decidimos que teníamos que irnos. Comenzamos a retroceder, pero a medida que lo hacíamos, sentí una presión en el aire, como si algo nos estuviera siguiendo. Miré por encima del hombro, y aunque no vi nada, la sensación de ser observado se intensificó. La ansiedad en el grupo aumentó, y algunos de mis compañeros comenzaron a hablar sobre una presencia que sentían, algo que no podían ver pero que estaba, de alguna manera, allí. Al regresar al campamento base, todos estábamos en un estado de inquietud. Esa noche
El sonido de los murmullos no me abandonó. Cerré los ojos y lo que escuché fueron ecos de los gritos que habíamos escuchado en el claro. Días después, al regresar a la rutina, seguía sintiendo la sombra de aquel lugar. Esa experiencia sé que no fue una fantasía, fue un recordatorio de que en medio del terror de la lucha hay historias que permanecen, ecos de lo que ha pasado. A veces el verdadero horror no está solo en el combate, sino en las cicatrices invisibles que quedan en quienes han presenciado el sufrimiento humano. Recuerdo aquel día como si fuera ayer. Un silencio envolvía el terreno desolado mientras nos preparábamos para una misión. Como parte de los murciélagos, habíamos sido desplegados a una región marcada por constante conflicto, donde un grupo delictivo había tomado a varios civiles como rehenes. La presión era alta. No solo teníamos que cumplir con la misión, sino que también debíamos asegurarnos de que cada una de las personas regresara con vida. Sin embargo, lo que sucedió esa noche fue una experiencia que jamás podré olvidar. Nos movíamos con sigilo, cada paso medido y calculado. La tensión se sentía en el aire y el ambiente estaba cargado de una inquietante calma. A medida que nos acercábamos al pueblo, noté que el aire se tornaba más frío. No era solo el clima, había una sensación palpable de que algo no estaba bien. Mis compañeros compartían miradas de preocupación, pero mantuvimos el enfoque en la misión. Al llegar al pueblo encontramos signos de lucha, casas con ventanas rotas, puertas derribadas y un silencio que se sentía opresivo. La primera casa que revisamos estaba vacía, pero en la segunda descubrimos un rastro de líquido vital que conducía a un sótano. La vista era desgarradora. Dentro encontramos a un grupo de personas atadas y visiblemente traumatizadas, pero a medida que los liberábamos, una sensación extraña comenzó a apoderarse de mí. Era como si el lugar estuviera impregnado de un dolor profundo y a su vez colectivo, como si las paredes mismas estuvieran cargadas de gritos que eran ahogados. Mientras ayudábamos a las personas a salir, escuché un susurro que parecía provenir de sombras. Me detuve en seco, buscando la fuente del sonido, pero no había nada. Mis compañeros se dieron cuenta de mi pausa y me preguntaron si sucedía algo, pero no pude articular mis pensamientos. La sensación de ser observado era abrumadora. No era solo el miedo a ser descubierto por el grupo, había algo más, algo que se sentía fuera de lugar. A medida que evacuábamos a las personas, descubrimos que algunos estaban en un estado de shock extremo. Tenían las miradas vacías, su cuerpo temblaba. Era como si el terror que habían vivido los había dejado atrapados en un limbo. Intercambiamos palabras con ellos, pero sus respuestas eran incoherentes. Habían visto cosas que no podían procesar. En ese momento una de ellas comenzó a gritar, señalando hacia un rincón oscuro de la habitación. Decía que había visto algo que la estaba observando. Mis compañeros y yo intercambiamos miradas nerviosas, pero decidimos continuar. Cuando finalmente logramos llevar a todos al exterior, el aire parecía más denso. Al mirar hacia atrás, les juro que vi una figura en la ventana del edificio. Era difícil de describir. No era completamente humana, pero tampoco era una sombra. Algo en su presencia me hizo sentir un escalofrío, como recorría por toda mi espalda. Mis compañeros no parecieron notarlo, pero yo no podía apartar la vista. La figura se desvaneció, y en ese momento un grito desgarrador resonó en el aire.
un sonido que provenía de lo más profundo de mi ser. Esa noche, mientras regresábamos a la base, el eco de esos gritos y los susurros me perseguían. No pude dormir. Me quedé atrapado en un ciclo de recuerdos dolorosos y de esa situación que al día de hoy se me hace demasiado inexplicable. La noche era inquietante y silenciosa, el tipo de oscuridad que parece engullirlo todo. Había estado en muchas misiones, pero esta era particularmente tensa. Mi escuadrón estaba desplegado en una zona rural, en un área donde la presencia del narcotráfico había crecido como una maleza sin control. Habíamos recibido informes de un cargamento importante que se estaba moviendo esa noche, y nuestra tarea era interceptarlo. Nos encontrábamos en un pequeño claro, rodeados de árboles que parecían susurrar entre sí con el viento. El aire estaba impregnado de humedad, y la sensación de ser observados era casi palpable. Mis compañeros, el sargento Torres y el soldado González, compartían mi inquietud. Había algo en el ambiente que nos hacía sentir vulnerables, como si la selva misma estuviera al tanto de nuestra misión. Recuerden, la comunicación es clave. Si vemos algo sospechoso, nos mantenemos juntos, ordenó el sargento. Nosotros asentimos, aunque el silencio de la noche se sentía opresivo. La única luz provenía de nuestras linternas, que iluminaban brevemente los rostros tensos de mis compañeros. Después de avanzar un par de kilómetros, llegamos a un camino de tierra. Era el lugar donde se esperaba que los narcos realizaran el intercambio. Nos ocultamos detrás de un grupo de arbustos, esperando a que llegaran. El tiempo pasó lentamente, y el único sonido que rompía la inquietud era el crujir de las hojas bajo nuestros pies. De repente el silencio fue interrumpido por el sonido de motores acercándose. La tensión se intensificó. Con señas nos preparamos para actuar. A medida que los vehículos se acercaban, pude ver que eran camionetas grandes, llenas de hombres armados. Había al menos una docena de ellos, todos con un aire de confianza que solo proviene de saberse impunes. El sargento nos indicó que esperáramos. Nos mantuvimos en silencio, conteniendo la respiración mientras los hombres comenzaban a descargar cajas del vehículo. La luz de las linternas reflejaba en sus rostros y pude ver el brillo de sus ojos, llenos de una mezcla de ambición y caos. Eran personas que habían cruzado límites que muchos no se atreverían a imaginar. En ese momento, un sudor frío corrió mi espalda. Había un hombre en particular alto y musculoso, que parecía ser el líder. Su actitud era arrogante, y su sonrisa resonaba en la oscuridad como un eco siniestro. No era solo un narco, era un depredador y sus hombres eran sus presas. «Vamos a hacer esto rápido, ¿qué?», dijo el líder, mientras sus hombres comenzaban a abrir las cajas. «No tengo toda la noche». La tensión era palpable, y sentí que el tiempo se detenía. Sabía que debíamos actuar, pero la lógica me decía que había algo más en juego esa noche. Cuando finalmente el sargento dio la orden, nos lanzamos al asalto. «¡Ahora!», gritó, y el sonido de disparos llenó el aire. La sorpresa fue total. Los narcos no esperaban un ataque. Algunos de ellos cayeron al suelo antes de poder reaccionar, pero otros, armados hasta los dientes, comenzaron a disparar hacia nosotros. El caos se desató. Los gritos de dolor y miedo se mezclaban con el eco de las balas. Me agaché detrás de un árbol intentando encontrar un ángulo desde el cual pudiera disparar. Mis pensamientos eran un torbellino. Sabía que estaba en medio de una batalla que podría cambiarlo todo. A medida que el fuego cruzado continuaba, vi cómo el líder de los narcos organizaba a sus hombres, gritando órdenes. Era como si estuviera en su elemento disfrutando del caos. La rabia se apoderó de mí, y en un momento de claridad decidí que debíamos detenerlo.
Sin pensarlo dos veces corrí hacia él utilizando la confusión a mi favor, pero en el camino algo me hizo detenerme. Una sensación extraña recorrió mi cuerpo, una especie de alarma que no podía ignorar. Miré a mi alrededor y vi que en la oscuridad entre las sombras había más hombres de los que habíamos anticipado. Estaban flanqueando nuestro grupo, y el pánico comenzó a apoderarse de mí. No solo estábamos enfrentándonos a un grupo de narcotraficantes, había algo más, una sensación de que estábamos siendo cazados. De repente un grito desgarrador rompió en el aire. Era González. Lo vi caer al suelo, con una herida en el abdomen. ¡Ayuda!, gritó, mientras los narcos se acercaban a él. El sargento y yo corrimos hacia él, pero el líder de los narcos se interpuso en nuestro camino, con una sonrisa macabra en su rostro. ¿De verdad creen que podían venir aquí a interrumpir nuestro negocio?, dijo mientras se acercaba a González, que yacía en el suelo, incapaz de moverse. En un instante se agachó y con una frialdad aterradora le disparó. El sonido del disparo resonó en la noche y el eco fue como un golpe en mi pecho. La rabia y el terror se apoderaron de mí. No podía dejar que eso quedara impune. Con una determinación renovada apunté mi arma hacia él, pero antes de que pudiera disparar, sentí una mano en mi hombro. Era el sargento con una expresión de desesperación en su rostro. «¡Retrocede!», gritó. «¡Están rodeados!». En ese momento vi a más hombres salir de las sombras, flanqueando nuestro grupo por todas partes. Estábamos atrapados, y la realidad se hundió en mi mente como una piedra. No había salida, y la idea de ser capturados por ellos me llenó de un miedo profundo. A pesar de la desesperación, el sargento intentó mantener la calma. «¡Retirada ahora!», ordenó, y comenzamos a retroceder, cubriendo nuestras posiciones mientras nos alejábamos del fuego cruzado. No fue fácil. Cada paso era un recordatorio de lo vulnerable que éramos en ese momento. Logramos llegar a un pequeño claro, donde la oscuridad parecía ser nuestro único refugio, pero el terror no se desvaneció. Sabía que los narcos nos seguían, y el sonido de sus voces resonaba en la noche, como un recordatorio constante de que estábamos siendo cazados. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de mí. El sargento, con la mirada fija en la oscuridad, respondió: «Debemos mantenernos unidos. No podemos permitir que nos atrapen. Tienen el número, pero tenemos la ventaja del terreno». Mientras nos preparábamos para lo peor, el sonido de pasos se acercaba. La tensión en el aire era insoportable. Podía sentir mi corazón latiendo con fuerza, y la adrenalina fluía por mis venas. Nos escondimos detrás de unos arbustos, esperando un momento adecuado para actuar. De pronto, la figura del líder de los narcos apareció en la luz de la luna, acompañado de un grupo de hombres. «Sabemos que están aquí», gritó con su voz resonando en la noche. «No se escondan, solo quieren hacer esto más interesante». La risa de sus hombres resonaba, y el terror se apoderaba de mí de nuevo. Era un juego para ellos, una cacería, y nosotros éramos las presas. En ese momento comprendí que no solo luchábamos por nuestra vida, sino que estábamos en medio de una tormenta de caos que iba más allá de nuestra comprensión. El sargento tomó una decisión rápida. «Vamos a flanquearlos. Si logramos atraer su atención, podemos salir de aquí vivos». Asentí, aunque sabía que era una apuesta arriesgada. Nos movimos en silencio, tratando de permanecer en las sombras, mientras nos acercábamos a la posición de los narcos. Cuando finalmente estábamos en posición, el sargento dio la señal. Disparamos con todas nuestras fuerzas, y el caos se desató una vez más. Los narcos comenzaron a gritar y disparar hacia nosotros, pero esta vez estábamos en una posición estratégica, al menos eso creía. Mientras intercambiábamos disparos, y como algunos de los narcos caían, pero el líder seguía en pie, su sonrisa macabra aún presente.
Eso es todo lo que tienen, gritó antes de disparar hacia nosotros de nuevo. La bala pasó silbando cerca de mi cabeza y un escalofrío recorrió mi espalda. A medida que la batalla continuaba, la sensación de desesperación crecía. Sabía que no podíamos mantenernos en pie por mucho tiempo. La falta de refuerzos y el número creciente del narco comenzaba a pesar en nuestras mentes. En medio de todo, el sargento fue golpeado en el brazo. Un grito de dolor escapó de sus labios. «¡Retirada!», ordenó, pero sabía que el tiempo se nos estaba acabando. La lucha se volvió frenética. Comenzamos a retroceder disparando a ciegas, mientras intentábamos abrirnos paso. La oscuridad parecía cerrarse a nuestro alrededor, y la sensación de ser cazados se intensificaba. Cada grito, cada disparo era un recordatorio de que estábamos en el borde de un abismo. Finalmente logramos llegar a un lugar seguro, pero no sin pérdidas. La imagen de González y el sargento herido me perseguiría durante mucho tiempo. Había sido una noche de terror, una experiencia que había revelado la crudeza de un momento de caos que no tenía fin. La situación con el narco no solo se libraba en las calles, se manifestaba en el corazón de cada hombre que había sentido el dolor de perder a un compañero. Mientras el primer rayo del sol comenzaba a asomarse en el horizonte, supe que nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. Enfrentamos a un enemigo que no solo había luchado por el control de un territorio, sino que también se alimentaba del miedo y la desesperanza. El terror que habíamos experimentado aquella noche es un recordatorio constante de que esta situación no se limita al campo de batalla. A menudo se encuentra en los rincones más oscuros de la humanidad, en las decisiones que tomamos y en las vidas que se pierden en el camino. El estruendo de las explosiones resonaba en el aire, envolviendo el paisaje en un manto de caos y desolación. Habíamos sido enviados a una región marcada por el conflicto actual, donde el caos había dejado cicatrices profundas en sus habitantes. Nuestra misión era rescatar a un grupo de rehenes que habían sido capturados por un grupo de personas que trabajaban para la maña. Sabíamos que no sería fácil, pero lo que encontramos superó nuestras peores pesadillas. El pueblo donde se encontraban los rehenes estaba en ruinas. Las casas desmoronadas y vacías parecían gritar las historias de las vidas que una vez habitaron allí. Mientras avanzábamos, el silencio era abrumador, solo interrumpido por el crujido de los escombros que se escuchaban bajo nuestras botas. Era una sensación inquietante, como si el lugar estuviera atrapado en un estado de espera, esperando que algo más sucediera. Recibimos información de que los rehenes estaban en un edificio en el centro del pueblo. Nosotros nos acercamos cuidadosamente, comunicándonos en susurros, conscientes de que el enemigo podía estar a la vuelta de la esquina. Pero a medida que nos acercábamos, algo extraño comenzó a suceder. Empecé a escuchar murmullos, como si las paredes mismas emitieran lamentos. Era una mezcla de voces, algunas suplicantes, otras enojadas. Intenté ignorarlo. Tal vez era la tensión del momento o la falta de sueño, pero los murmullos se intensificaron, llenando mi cabeza de una cacofonía que me distraía de la misión. Cuando llegamos al edificio, la puerta estaba entreabierta. Entramos con precaución, el sonido de nuestras armas resonando en el aire pesado. La habitación estaba oscura y el aire olía a humedad y descomposición. Al encender nuestras linternas, lo que vimos fue casi insoportable. Los rehenes estaban ahí, visiblemente traumatizados, pero lo más inquietante fue el ambiente que nos rodeaba. Era como si el lugar estuviera impregnado de desesperación y sufrimiento. Mientras los liberábamos, un grito desgarrador resonó en la sala.
Miré a mi alrededor confundido. Nadie más parecía haberlo escuchado, y los rehenes estaban demasiado aturdidos para reaccionar. Sin embargo, el sonido se repitió, esta vez más cerca. Era una mezcla de dolor y angustia, y cada vez que lo escuchaba, un escalofrío recorría mi espalda. Intenté mantener la calma, enfocándome en nuestra misión, pero la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Finalmente logramos liberar a las personas y comenzamos a evacuar, pero mientras salíamos, yo sentí una presencia detrás de mí, como si alguien o algo nos estuviera siguiendo. Me giré rápidamente, pero no había nada, solo el eco de nuestros pasos que resonaban en la oscuridad. A medida que corríamos hacia la salida, la sensación de ser observados se intensificó. Mis compañeros también parecían inquietos, mirándose unos a otros, con expresiones de confusión y miedo. Una vez fuera llevamos a los rehenes a un lugar seguro, pero la experiencia en el edificio nos había dejado marcados. Muchos de nosotros no podíamos dormir, atrapados en pesadillas que nos llevaban de regreso a aquel lugar. Las voces seguían resonando en nuestras cabezas, y el eco de los gritos se convirtió en un fantasma que nos sigue. Con el tiempo, algunos de mis compañeros comenzaron a hablar sobre lo que habían sentido. Había una sensación compartida de que el lugar estaba más allá de lo físico, como si el sufrimiento de aquellos que habían estado allí antes aún permaneciera atrapado en el tiempo. Yo sé que esto que pasamos no fue una fantasía, es una realidad cruda que se adhiere a nuestras vidas y que nos ha tocado vivirlo en más de una ocasión. Bien dicen que a veces hay que tenerle más miedo a los vivos que a los que ya no están con nosotros de manera física. Mi nombre es Raúl y pertenezco al comando de los murciélagos. Aquel día, el ruido de los motores retumbaba en la carretera, un eco ensordecedor que contrastaba con el silencio tenso en el aire. De repente, un grupo armado apareció de la nada, sus rostros ocultos tras pasamontañas y con sus armas en mano. Mi corazón latía con fuerza, mientras ordenaba a mi unidad mantenerse alerta. Los gritos llegaron primero, seguidos del retumbar de disparos que se mezclaban con el olor a pólvora. Mi mente se enfocó. Debíamos movernos rápido. Yo tomé cobertura detrás de un vehículo volcado, la adrenalina fluyendo por mis venas. Todo era un absoluto caos. Compañeros caían, disparos silbaban a mi alrededor. El miedo era latente. Instantáneamente reaccioné apuntando mi arma, enviando ráfagas hacia el enemigo. La tensión era palpable. La vida y la muerte se daban la mano en cada segundo que pasaba. Recuerdos de mi familia me atravesaron la mente y un impulso que reforzaba mi determinación. El enfrentamiento se alargó. Cada disparo era una respuesta a su agresión. Yo escuché a mi sargento gritar órdenes, intentando organizar el fuego cruzado. La realidad es que no había tiempo para pensar. Todo era puro instinto. Uno de esos criminales se desplomó y el grito de su dolor cortó el aire. El sonido del plomo cruzando el espacio, el eco de la lucha, todo era una sinfonía de dolor y resistencia. En un momento de distracción, un compañero cayó a mi lado, su líquido vital manchando el asfalto. El horror de todo eso me envolvió. ¿Cuántos más tendríamos que perder? ¿Cuántos más podríamos soportar con esta alma desgarrada por el caos sin sentido? Pasaron aproximadamente una media hora, cuando la confrontación terminó dejando cuerpos por ambos lados sintiendo el peso de su pérdida. Caminé entre los escombros, la realidad del deber pesando sobre mis hombros.
Este era mi mundo ahora, un campo de batalla que nunca elegí, pero que defendía con todo mi ser. El eco de aquel día quedó grabado en mi memoria, un recordatorio de que la vida es frágil y la lucha a menudo es todo lo que tenemos, porque como sabrán, el terror, ese terror, no es para cualquiera. Hace unos años fui un gafe. Les quiero platicar cuando me tocó investigar un pueblo abandonado en las montañas, donde se rumoraba que se habían producido actividades inusuales. Como parte del equipo de operaciones especiales, habíamos estado entrenando para situaciones extremas, pero nunca imaginé que nos enfrentaríamos a algo tan desconcertante. El día comenzó con un cielo gris y nublado, un presagio de lo que estaba por venir. Al llegar al lugar, la atmósfera cambió drásticamente. El vehículo se detuvo frente a la entrada del pueblo, y lo primero que noté fue el silencio abrumador. La naturaleza había reclamado gran parte de la zona. Las casas estaban cubiertas de hiedra y enredaderas, y el viento parecía susurrar secretos que no estábamos preparados para escuchar. ¿Listos?, preguntó el sargento Torres, mientras bajábamos del vehículo. Todos asentimos, aunque el nerviosismo era palpable. Habíamos escuchado historias sobre el pueblo, leyendas de brujas, rituales oscuros y desapariciones inexplicables. A pesar de que mi lógica intentaba desestimar tales relatos, había algo inquietante en el aire. Comenzamos a explorar las ruinas, moviéndonos con precaución. Las primeras casas que inspeccionamos estaban vacías, llenas de polvo y desolación. Las ventanas rotas parecían ojos vacíos observándonos, y cada crujido bajo nuestros pies resonaba como un eco en la soledad. En el aire había un olor a humedad y descomposición, como si el pueblo mismo estuviera tratando de recordarnos que había estado vivo. A medida que avanzábamos, encontramos un antiguo edificio que parecía haber sido una iglesia. La puerta estaba entreabierta, y una extraña sensación de inquietud me invadió al cruzar el umbral. El interior era oscuro y frío, con los restos de bancos de madera cubiertos de polvo. En el altar había una serie de velas derretidas, como si alguien hubiera estado allí recientemente. «Esto es raro», murmuró uno de nuestros hombres. «¿Por qué habría velas aquí si el lugar ha estado abandonado durante años?». Su pregunta flotó en el aire, y la respuesta quedó atrapada en nuestras gargantas. Continuamos explorando, y pronto llegamos a una casa más grande, con un jardín que había sido descuidado. En el centro del jardín había un círculo de piedras, y en su interior algo que parecía ser un altar rudimentario. El sargento se acercó examinando las piedras con atención. «Esto no es normal», dijo, con una voz baja y tensa. «Parece un lugar de rituales». Mientras observábamos, un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí que algo no estaba bien, como si estuviéramos siendo observados. La sensación de ser intrusos en un lugar que no nos pertenecía era abrumadora. Decidimos seguir adelante, pero la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Fue entonces cuando comenzaron a suceder cosas extrañas. Primero, una ráfaga de viento helado pasó a través de nosotros, dejando un rastro de inquietud. Luego escuchamos susurros distantes que parecían venir de todas partes. «¿Escucharon eso?», preguntó el sargento, con su rostro pálido. Todos asentimos y la sensación de miedo se intensificó. «Es solo el viento», intenté convencerme, pero mis palabras sonaron vacías. La noche comenzó a caer y la luz del sol se desvanecía, dejando el pueblo en una penumbra inquietante. Decidimos que era hora de regresar al vehículo y salir de allí, pero mientras nos retirábamos, una sombra apareció en el borde del bosque. Era una figura alta y delgada,
con una capa oscura que se movía con el viento. «¿Qué es eso?», preguntó uno de mis compañeros, con una voz temblando. La figura se movió lentamente hacia nosotros, y mi instinto me decía que debíamos correr, pero no podía apartar la vista de la sombra. Parecía estar flotando sobre el suelo. «¡Retrocedan!», gritó el sargento, y todos comenzaron a dar un paso atrás. Pero la figura se acercaba y los susurros se volvían más claros, como si alguien estuviera recitando un hechizo. La atmósfera se volvió pesada y el aire se volvió denso, casi irrespirable. En un momento de desesperación decidí que teníamos que actuar. «¡Alarma!», grité, mientras levantaba mi rifle, pero el sargento me detuvo, su mano firme en mi brazo. «No dispares, no sabemos qué es». Su voz era un susurro, pero había una determinación en sus ojos. La figura finalmente emergió de las sombras y pude distinguir un rostro. Era una mujer con ojos oscuros y profundos que parecían atravesar mi alma. Su presencia era inquietante y el pánico se adueñó de mí. «¿Qué quieren?», preguntó con su voz resonando en el aire como un eco lejano. Las palabras se me escaparon y el sargento, en un intento por recuperar el control, dio un paso adelante. «Estamos aquí por la seguridad del pueblo. No queremos hacerle daño». La mujer sonrió, pero no era una sonrisa amable. Había algo en su expresión que me decía que conocía secretos que nunca entenderíamos. «Este lugar no es lo que parece», dijo con tono suave. «Las historias que han oído son solo la superficie de lo que realmente ocurre aquí». Mis compañeros y yo intercambiamos miradas. «¿Qué quieres decir?», pregunté, sintiéndome vulnerable. La mujer inclinó la cabeza como si estuviera evaluando nuestra presencia. Justo en ese momento un grito desgarrador resonó en el aire y todos nos sobresaltamos. Y en ese momento la mujer desapareció. «Debemos irnos», grité, y el sargento asintió. Comenzamos a retroceder sin apartar la vista de la mujer, que parecía inmóvil. Al llegar al vehículo, el aire estaba cargado de una inquietante energía. Nos subimos rápidamente y el sargento arrancó el motor con manos temblorosas. Nunca supimos quién era ella, pero mucha gente dice que era una bruja. Era una noche densa y oscura en un rincón olvidado del país, donde la ley y el orden parecían ser solo palabras vacías. Formaba parte de un equipo de operaciones especiales, un grupo de élite que había sido enviado a esta zona para desmantelar una red del narcotráfico que había crecido como una sombra en la oscuridad. La misión era clara: infiltrarnos, observar y, si era posible, capturar a los líderes de la organización. Nos encontramos en una pequeña aldea, donde el miedo y la desconfianza flotaban en el aire. Los habitantes parecían estar al tanto de todo, pero se mantenían en silencio, como si un pacto de no agresión hubiese sido sellado. Las casas de barro y techos de palma se alineaban en la calle principal, y el murmullo de la vida cotidiana se sentía distante y frío. El capitán Ruiz, un veterano curtido en 1000 batallas, nos reunió en un rincón oscuro del campamento improvisado. «Sabemos que van a mover un cargamento esta noche. Seguramente lo llevarán a un punto de encuentro en las afueras de la aldea. Necesitamos actuar rápido y con precisión», explicó mientras sus ojos recorrían el grupo buscando determinación. A medida que nos adentrábamos en la noche, la tensión en el ambiente era palpable. La oscuridad parecía engullirnos, y el sonido del viento a través de los árboles era lo único que rompía el silencio. Cada paso que dábamos resonaba en mis oídos, y la adrenalina comenzaba a fluir. Había algo inquietante en la tranquilidad de la aldea. Era como si todos supieran lo que estaba por suceder y estuvieran esperando el desenlace. Al llegar al punto de encuentro, nos escondimos detrás de un grupo de árboles. La luz de una fogata iluminaba el área y pude ver a varios hombres reunidos,
hablando en un tono bajo y urgente. Sin duda eran narcos. Observamos en silencio mientras intercambiaban paquetes envueltos en lonas. La operación parecía ir según lo planeado. Sin embargo, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Algo no estaba bien. Tenemos que actuar, susurró Martínez, uno de los más jóvenes del grupo. Si no lo hacemos ahora, se nos escaparán. El capitán asintió y en un instante nos lanzamos a la acción. Comenzamos a acercarnos manteniendo una formación táctica. El corazón me latía con fuerza mientras nos acercábamos. La adrenalina me mantenía alerta. De repente, un grito rompió el silencio. Uno de los narcos había notado nuestra presencia y el caos se desató instantáneamente. Disparos resonaron en la noche y las balas silbaban a nuestro alrededor. La oscuridad se iluminó con el destello de las armas y el sonido del caos se mezclaba con el miedo palpable en el aire. Nos lanzamos al suelo, buscando cobertura mientras la balacera continuaba. En medio del tiroteo, pude ver a uno de los narcos caer, gritando mientras sus compañeros intentaban sacar a los heridos. La escena era caótica y los gritos de dolor resonaban entre las balas. En ese momento la realidad de nuestra misión se hizo más clara que nunca. Estábamos en una guerra que no habíamos elegido, enfrentándonos a un enemigo que no mostraba piedad. Con la experiencia de años en el campo, el capitán Ruiz nos ordenó reagruparnos y tomar posiciones estratégicas. La lucha se intensificó y uno a uno de los narcos comenzaron a caer. Pero en medio de ese caos, lo que más me preocupaba era la posibilidad de que hubiera más de ellos ocultos en la oscuridad. La idea de ser superados me llenaba de ansiedad. Mientras intercambiábamos disparos, logré ver a un hombre que parecía ser el líder. Se movía con confianza entre sus hombres, dando órdenes con una calma inquietante. Decidí que debía detenerlo. Con un par de compañeros nos abrimos paso a través del fuego cruzado, utilizando la cobertura de los árboles. El sonido de nuestra respiración era ahogado por el estruendo de las balas. Finalmente logré acercarme lo suficiente para tenerlo a la vista. En un instante de confusión disparé. La bala impactó en su hombro y él cayó al suelo gritando de dolor. Sentí una mezcla de satisfacción y horror. Había hecho lo que se esperaba de mí, pero el costo de esa victoria se reflejaba en el caos que nos rodeaba. Los narcos, al ver caer a su líder, comenzaron a retroceder, pero no todos estaban dispuestos a rendirse. Algunos de ellos, con una determinación feroz, continuaron disparando, buscando venganza. En ese momento comprendí que estábamos en un juego mortal. No solo luchábamos por la justicia, sino por nuestras propias vidas. La balacera continuó, y el clímax de la noche se tornó sombrío. A medida que los narcotraficantes se dispersaban, el eco de sus gritos y disparos resonaba en el aire. Finalmente, cuando el fuego se extinguió, la escena era desoladora. Los cuerpos yacían esparcidos por el suelo, marcando la brutalidad de la situación en la que nos habíamos sumergido. El amanecer comenzó a asomarse, iluminando la carnicería que habíamos presenciado. Los rostros de mis compañeros reflejaban la mezcla de alivio y horror. Habíamos cumplido con nuestra misión, pero era un costo que no podríamos ignorar. Cada uno de nosotros llevaba consigo las cicatrices de aquella noche, tanto físicas como emocionales. Regresamos al campamento donde el silencio se sentía ensordecedor. Las luces del amanecer apenas iluminaban nuestros rostros, cansados y marcados por la lucha. La misión había sido un éxito, pero la guerra contra el narco continuaba. El caos y el sufrimiento no se detendría, y nosotros éramos solo una parte de un ciclo interminable.
Esa noche aprendí que la lucha no solo se libra en el campo de batalla. Las batallas que llevamos dentro son las más difíciles de enfrentar. La lucha contra el narco es un reflejo de una sociedad fracturada, donde el dolor y la desesperanza son el pan de cada día. Y aunque habíamos ganado ese momento, el caos sigue vigente aún hoy en día. Esto sucedió una noche en la selva de Guatemala. Fue hace unos años, donde mi equipo, parte de las fuerzas especiales, mejor conocida como murciélagos, había sido enviados a una misión de rescate. Un grupo de civiles se encontraba desaparecido y había informes de actividades sospechosas, capturas en contra de su voluntad y tal vez algo más oscuro. Las órdenes eran claras: recuperar a los desaparecidos y neutralizar cualquier amenaza. El helicóptero sobrevoló la zona y la agitación en mi estómago crecía al ver las sombras de la vegetación densa. Sabíamos que el terreno era engañoso. Algunos de los miembros del equipo habían comentado sobre extrañas desapariciones en ese lugar, pero siempre había sido fácil desechar esos rumores como mitos locales. Sin embargo, la selva tiene formas de recordarte que nunca estás solo. Desembarcamos y nos dividimos en dos grupos para cubrir más terreno. El silencio era abrumador, interrumpido solo por el crujir de ramas y el canto lejano de aves nocturnas. Como líder del equipo, era mi responsabilidad mantener la calma. Avanzamos con sigilo, cada sentido agudizado. Después de varias horas de búsqueda, encontramos algo. Eran huellas recientes. No eran solo de humanos, también había marcas de algo más. Las horas siguieron. El aire se tornaba denso y pesado. La tensión entre nosotros era palpable. Y, aunque éramos hombres entrenados para enfrentarnos a lo peor, la incertidumbre comenzó a calar hondo. En la distancia, una figura apareció entre los árboles. Un hombre, sucio y harapiento. Al acercarnos, sus ojos mostraron pánico al ver nuestras insignias y uniformes. «Ellos no están solos», murmulló. No pude entender del todo, pero una sensación fría recorrió mi espalda. Él afirmó que había otro grupo, algo que lo acechaba. En su relato, las palabras fluyeron entre sollozos. Algo oscuro había tomado a los desaparecidos. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Aceleramos el paso hacia la dirección del sonido. Cuando llegamos, la escena que se desplegó entre nosotros era más de lo que habíamos anticipado. Un campamento improvisado. Vimos una hoguera humeante y figuras danzando alrededor de ella. A medida que nos adentramos, pudimos distinguir más detalles. No eran simples personas. Había una aura macabra, rituales verdaderamente inquietantes. Nos ocultamos tras unos arbustos y observamos. En el centro, una figura encapuchada parecía liderar la ceremonia. Todos llevaban algún tipo de amuleto en el cuello. Apenas podíamos entrever lo que estaban haciendo, pero el aire estaba impregnado de un hedor extraño, una mezcla de humo y algo más putrefacto. Las convicciones racionales de mis compañeros comenzaron a desvanecerse con cada segundo que pasaba. Fue entonces, en un momento de tensión, que uno de mis hombres, un querido amigo, se adelantó sin pensar. Quizás la adrenalina lo llevó a actuar. Antes de que pudiera detenerlo, una sombra emergió de la oscuridad. Algo salió disparado hacia él. Era una figura delgada, de movimiento escalofriante, que desató el caos. El grito de mi compañero resonó en la selva y nos lanzamos al rescate. Mis piernas corrían más rápidas que nunca. La confusión reinaba a nuestro alrededor
Gritos, disparos. La penumbra se tornó un torrente de fuego y sombras. Nos enfrentamos a esos seres extraños, no solo humanos, sino criaturas que retorcían sus cuerpos en formas imposibles. Junto a los hombres con amuletos, parecían pertenecer a otro mundo. Logramos recuperar a algunos de los desaparecidos, pero no sin bajas. Mi amigo fue herido de gravedad. Cuando finalmente logramos escapar, un sentimiento de incomprensión me invadió. ¿Qué habíamos enfrentado? La experiencia nos dejó marcados de por vida. El terror estaba en nuestras mentes. La imagen de aquellos seres y el susurro del hombre que alertó de lo que se echaba aquel lugar, eso hizo que se convirtiera en una parte de nosotros. Nunca se volvió a hablar de aquella misión. En las sombras de mi mente, sin embargo, quedó grabada aquella pequeña ventana hacia otro mundo, porque créanme, todo eso existe. La noche envolvió al bosque en una oscuridad casi tangible, cortada solo por la tenue luz de las linternas que llevábamos. Éramos un grupo de fuerzas especiales, conocidos como murciélagos, desplegados para una misión de rescate en una zona montañosa. Esto en una región donde los rumores de desaparecidos se habían vuelto un eco perturbador entre los habitantes del lugar. Lo que debería haber sido una operación de rutina, pronto se tornaría en un infierno del que ninguno de nosotros estaba preparado para escapar. La última señal de vida que habíamos recibido provenía de una pequeña aldea, donde una familia había desaparecido sin dejar rastro. Las historias que circulaban hablaban de luces extrañas, estas en el cielo, y sonidos que parecían provenir de otro mundo. Al principio lo tomamos como leyendas urbanas, diseñadas para asustar a los niños, pero conforme nos adentrábamos en el territorio, la tensión se hacía palpable. El lugar estaba silencioso, un silencio que nos inquietaba. El único sonido era el crujir de las hojas bajo nuestras botas y la respiración entrecortada de mis compañeros. Después de horas de patrullaje, encontramos la primera señal, una cabaña en ruinas, con el portón abierto, moviéndose ligeramente con el viento. La atmósfera se tornaba espesa, y un frío antinatural comenzó a arraigarse entre nuestros huesos. «Ingresamos en pareja», ordenó el capitán. «Tengan cuidado». Entramos en la cabaña, las linternas atravesando la penumbra, revelando paredes cubiertas de extrañas marcas, como si alguien hubiera intentado marcar algo en un idioma que no se conocía. Justo en el centro, un viejo asiento de madera desgastada por el tiempo. Mis sentidos estaban al límite. Mis instintos gritaban que algo no estaba bien. El aire olía a moho y un toque de metal. No era solo el ambiente, había una sensación de ser observado. De repente, uno de mis compañeros Morales gritó. Lo encontramos en el suelo palpitante con sus ojos desorbitados. Vi algo en la ventana», dijo, con su voz quebrada. Nadie le creyó. Uno por uno lo desacreditaron. Se trataba de la presión. Ya llevábamos horas en la misión y la tensión comenzaba a pasarnos factura. Pero no podíamos quedarnos ahí. La orden fue avanzar y así lo hicimos. Mientras nos retirábamos, algo cambió. Las sombras de los árboles parecían moverse, como si fueran seres humanos tenues que se burlaban de nosotros. La noche se tornaba aún más densa. Para ese momento, varios de mis compañeros estaban visiblemente alterados. Empacamos lo que pudimos y nos dirigimos a las colinas cercanas, donde se había visto la última señal de la familia que había desaparecido. A medida que nos acercamos al lugar, comenzamos a escuchar murmullos lejanos, ecos que parecían venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. No eran gritos ni llantos, más bien unos lamentos perdidos,
que resonaban en nuestros corazones. La sensación de ser observados explotó en mi pecho. Finalmente llegamos a un claro. Al centro, una escena desconcertante. Figuras borrosas vagando. Eran como sombras danzantes. Se veían humanas, pero sus caras eran solo formas distorsionadas, casi como si estuvieran hechas de niebla. Nos quedamos inmóviles, hipnotizados y aterrados a la vez. ¿Qué demonios? Alguien murmuró. Nadie respondió. En mi mente cuestionaba si realmente estábamos viendo lo que veíamos, o si era nuestra mente jugando trucos por el estrés acumulado. Sin embargo, no podía negar la terrorífica realidad. Una de las figuras se estaba acercando. En ese momento todo parecía detenerse. Instintivamente saqué mi arma. No dispararía si no era necesario, pero la sensación de amenaza se hacía cada vez más fuerte. Entonces la figura se detuvo. Lo que parecía ser un rostro en blanco se transformó en la cara de uno de los desaparecidos. Era un infante, con ojos vacíos que suplicaban ayuda. Sin poder controlarlo, un grito se me escapó de los labios. Los murmullos aumentaron. El aire se tornaba denso y la energía en el ambiente se volvía electrizante. En un abrir y cerrar de ojos, todo se desvaneció. Las figuras desaparecieron como humo. Mis compañeros estaban congelados. Estaban aturdidos y de un momento a otro comenzó el caos. Nos movimos rápidamente, empujando nuestra ansiedad al hacer lo único que nos quedaba, salir de ese lugar. Cuando finalmente llegamos a la base, estábamos traumatizados, con historias que no nos atrevíamos a contar. Las luces del campamento iluminaban la oscuridad que había llenado nuestras almas. Al día de hoy, eso que pasamos fue algo que me sigue impactando, y a la vez me deja un poco triste, pues de la familia ya no supimos nada. Historias de terror de la internet.